Entonces, empezamos. En nuestro clínico tenemos un recién nacido femenino de 28 semanas de gestación por fecha de última menstruación, producto de la gesta 2 de una madre de 30 años de edad adecuado con control prenatal. Se obtiene por vía abdominal por posición pélvica y ruptura prematura de membranas. Al nacimiento con buen tono de extremidades, respira y llora. Somatometría con peso de 1700 gramos y talla de 44 centímetros. ¿Qué dato de estos contraindica el apego inmediato? La posición pélvica, el nacimiento por vía abdominal, la edad gestacional o el peso. ¿Ok? La respuesta correcta es la edad gestacional, ¿sale? Vamos a empezar hablando de que recuerden cuáles son las tres cosas que necesitamos responder para determinar si nuestro recién nacido puede pasar a contacto piel con piel y apego inmediato o va a recibir los pasos de rutina en una cama de color radiante. Y los tres pasos que vamos a respondernos en todo momento es si el niño respira o llora, en este caso el niño respiraba y lloraba. Si el niño tiene buen tono, lo tenía, pero también si el niño recién nació de término. A este caso no. Para esto vamos a considerar término en 37 semanas de gestación, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que este niño, independiente del peso, independiente de la edad por la que haya nacido, independiente de cualquier otra cosa, en el momento en el que no podemos contestar como positivo que el niño sea de término, no tiene más de 37 semanas de gestación, este niño no puede pasar a apego inmediato, pasa a la cuna de calor radiante, y ahí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Los pasos iniciales de rutina, que son calentar, estimular y secar, aspirar y posicionar la vía aérea. Si todo está bien, lo vigilaremos un momento y después valoraremos qué puede pasar con la madre, pero todo dependerá de cómo esté durante los primeros minutos de vida mientras realizamos una exploración física inicial. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Perfecto. Ese mismo recién nacido, ¿cómo lo clasificamos? Como un recién nacido a término, como un recién nacido de muy bajo peso, como un recién nacido de bajo peso o como un recién nacido de peso alto. Efectivamente, es un recién nacido de bajo peso. Recuerden, ahorita nuestro recién nacido pesa, 1.700 gramos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Peso extremadamente bajo, abajo de 1.000 gramos. Peso muy bajo, abajo de 1.500 gramos. A partir de aquí, la morbilidad y la morbilidad son muy altas y cada vez aumentan más. En recién nacidos de muy bajo peso, aproximadamente 50% de los recién nacidos van a tener complicaciones y riesgo de muerte. Recién nacidos de bajo peso son todos los recién nacidos que están abajo de los 2.500 gramos. De esos recién nacidos que están por debajo de los 2.500 gramos, no todos van a ser prematuros. Tenemos dos grupos, los recién nacidos pretérmino, que van a ser más de 2/3 partes, y casi la tercera parte de los recién nacidos va a ser un recién nacido que tiene restricción de crecimiento intrauterino, ¿sale? Y aunque lo normal es hasta 3.500 gramos, vamos a considerar que un recién nacido de peso elevado es aquel que tiene por lo menos 4.500 gramos. ¿Y cómo vamos a clasificar a los recién nacidos con base en su edad gestacional? Pretérmino, cuando tienen menos de 37 semanas, término entre las 37 y 42 semanas, y postérmino cuando están por arriba de las 42 semanas. ¿Alguien que tenga alguna duda ahí? Si no tenemos ninguna duda, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la escala para valorar la edad gestacional más adecuada para este paciente? ¿Capurro A, Ballard, Capurro B o Apgar? ¿Quién me puede decir? Ok, recuerden que este niño tiene 28 semanas de gestación, es prematuro, entonces, ¿cuál es la escala más adecuada para valorar prematuros? Ballard, ¿sale? Entonces va a ser escala de Ballard. Nada más para que recordemos un poquito sobre la escala de Ballard. En la escala de Ballard nos va a hablar de dos grupos de cosas. Uno va a ser la madurez neuromuscular y la otra va a ser la madurez física, y en cada una se va a ir evaluando algunas cosas. Recuerden que entre más cercano a término es un recién nacido, más tono va a tener. Y el que tenga más tono y menos elasticidad va a favorecer que su postura, si ustedes ven, vaya aumentando de estar bastante flácido hasta tono en las cuatro extremidades con flexión. La ventana cuadrada, que es el giro en la muñeca, va a ser entre más cercano, pues menos ángulo. El retroceso en el brazo, es decir, qué tanto podemos echar el brazo hacia atrás, el movimiento del brazo, fíjense cómo va de 180 grados, un brazo completamente recto, estirable, hasta un brazo que casi no podemos estirar en un niño a término o postérmino. El ángulo popliteo, qué tanto podemos echar los pies hacia la cabeza,
Dependiendo de la edad gestacional, cada vez vamos a poder menos. El signo de la bufanda, de poder echar completamente un brazo hasta el otro lado, vamos a tener un niño en el que prácticamente no podemos, lo hacemos además casi a la altura del ombligo. Y lo mismo, el talón hacia la oreja se parece un poco al ángulo popliteo. El ángulo popliteo me habla de las rodillas, el talón hacia la oreja me habla de qué tanto puedo echar los talones hacia atrás sin lastimar al niño y sin que haya sin que los músculos me lo impidan. Y la madurez física nos vamos a fijar en la consistencia de la piel, en la presencia o no del anubo y cómo está el anubo. También vamos a ver la superficie plantar. Recuerden que la superficie de la planta va a ser bastante variable, pero normalmente va a estar llena de pliegues. La forma de la mama, cómo están los párpados y los oídos, y en caso de niños, los genitales, ¿sale? Podemos dar desde -1 hasta 5 y también desde -1 hasta 5. Y dependiendo cuántos puntos le demos a un paciente, vamos a ir desde las 20 hasta las 44 semanas de gestación. ¿Dudas en qué hace la escala de Ballard? Específicamente, es muy específica hasta este punto, o nos es muy útil hasta este punto, entre las 20, más o menos en las 28 semanas, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de Capurro. Ballard, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces ahora vamos a ver a Ballard, ¿sale? Perdón, Capurro. Capurro tiene estas consideraciones. Va a ver cómo está formado el pezón, cuál es la textura de la piel, cómo está formada la oreja, cómo está formada la mama, además del pezón, qué tal están los pliegues plantares. Y estos son los signos somáticos, ¿sale? Estos 5 son los signos somáticos. Y tiene 2 signos neurológicos, que son la bufanda, que ya la platicamos en Ballard, y la cabeza en gota. Si yo acuesto a un niño y lo levanto, la cabeza sigue al cuerpo, la cabeza cae mucho o la cabeza, aunque cae, sigue al cuerpo. Y entonces eso es lo que voy a considerar. Tenemos 2 formas de medir el capurro. Capurro A cuando hay daño neurológico o tenemos a un niño que está intubado. También en ese caso o está sedado o está con cualquier medicamento neurológico, también usamos capurro A. ¿Cuál es la diferencia entre capurro A y capurro B? Capurro A usa solamente estos 5 criterios somáticos, ¿sale? Entonces, como no usa criterios neurológicos, capurro A en ningún momento me va a requerir que yo haga ninguna exploración neurológica ni se va a ver afectado por el estado neurológico. Entonces, Capurro A siempre que tengamos daño neurológico. Y por otro lado, Capurro B mete los 2 signos neurológicos y quita la forma del pezón y solo deja la forma de la mama. Entonces, como en este sí tenemos que ver cómo está el tono, si nos habla de madurez neuromuscular, no nos sirve cuando tenemos niños que tengan daño neurológico. Es por eso que Capurro B se utiliza en niños sin daño neurológico. ¿Sale? Sumamos, más 204 en caso de Capurro B, dividimos entre 7 y me da la edad gestacional, más 200 en caso de Capurro B, dividimos entre 7 y me va a dar la edad gestacional. ¿Les quedó claro ahora sí la diferencia entre Capurro A y Capurro B y cuál usamos cuándo? Perfecto. Muy bien. Bueno, siguiente entonces. Segundo caso clínico. Tenemos un recién nacido masculino de 38 semanas de gestación por fecha de última menstruación, producto de la gesta 2 de madre de 28 años de edad con adecuado control prenatal. No, no es al revés. Capurro A es meramente somático y si hay daño neurológico. Capurro B es cuando no hay daño neurológico y es somático y neurosensorial. No es al revés. Volvemos, perdón. Al primer minuto presenta frecuencia cardíaca 130 latidos por minuto, llanto intenso, postura con flexión de las extremidades. Al aspirar, nariz gesticula y estornuda. ¿Qué datos indican que puede realizarse piel con piel? El producto a término respira y llora y tiene buen tono. El producto a término respira y llora y ya miccionó. La frecuencia cardíaca es mayor a 100. El síndrome de Anderson menor a 2 y tiene buen tono. El Apgar tiene 8 puntos. El síndrome de Anderson es de 2 y hay adecuado control prenatal. Pues ya lo dijimos hace rato. La respuesta correcta es A. Creo que ahora sí ya nos quedó a todos bien claro, ¿verdad? Bueno, a ese mismo recién nacido, ¿cuánto le vamos a dar de Apgar? 7, 8, 9 o 10. 9, muy bien, C. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, se llevó sus 2 puntos. Llora, se llevó sus 2 puntos. Está activo. Tosió y estornudó, les dije que estornudó, por lo tanto se llevó sus 2 puntos. Sin embargo, la crocianosis es un solo punto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la crocianosis. Entonces suma 9. ¿Sale? Recuerden que el Apgar se da al primer minuto, al quinto minuto, pero después, si mi Apgar fue menor a 7,
cada 5 minutos hasta dar 7. ¿Sale? Bueno, ¿qué medidas profilácticas deben administrarse a ese paciente? Lavado gástrico y aplicación de cloranfenicol, lavado gástrico y vitamina K, aplicación de cloranfenicol y vitamina K, 1 miligramo intramuscular dosis única, aplicación de cloranfenicol y vitamina K, 0.5 miligramos intramuscular dosis única. Efectivamente, son las medidas profilácticas que debemos realizar en todos los recién nacidos. Son estas. ¿Y cuáles son los procesos que vamos a tener? Recuerden, primero hay que secar al niño con paños secos y calientes. La profilaxis oftálmica, cloranfenicol oftálmico, cloramicina o dióxido de plata. Cloranfenicol es lo que más les van a preguntar. Y la profilaxis hematológica. La profilaxis hematológica la vamos a dar con vitamina K, 1 miligramo, fitomenadiona. Sin embargo, si mi paciente es de menos de 1.500 gramos o de 1.5 kilos, le ponemos la mitad, ¿vale? La mitad nada más, ¿hecho? ¿Dudas en eso? Supongo que no. Seguimos. $1,500. Ya no hay esquema por vía oral. La indicación es únicamente intramuscular de fitomenadiona. Se obtiene en sala de parto un producto de 37 semanas de gestación con forceps, laxo y con pobre esfuerzo respiratorio. ¿Cuál es el primer paso que debemos realizar en este paciente? Contacto piel con piel, intubación y masaje, estimular, secar y posicionar, ventilación y considerar acceso venoso. Efectivamente, estimular, secar y posicionar vía aérea. Y esto es lo que tenemos que hacer siempre con nuestro recién nacido en el primer minuto. Volvemos a las 3 preguntas. ¿Fue a término? Sí. Sin embargo, ¿tiene buen tono? No. ¿Respira y llora? No. Por lo tanto, ¿puede pasar para acá? No. ¿A dónde vamos a pasar al recién nacido? Entonces, a la cuna de calor radiante, donde vamos a hacer los pasos iniciales, que otra vez son secar, estimular, aspirar, posicionar y calentar, ¿sale? Siempre son estos nuestros pasos iniciales, estén donde estén. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? 30 segundos. Esos 30 segundos, fíjense ustedes, no he visto cuánta frecuencia cardíaca tiene el niño. No he visto si ya respira o no respira. Por 30 segundos me aboco a estos pasos, sin pensar en otra cosa y los hago bien. Y a los 30 segundos, entonces voy a valorar lo siguiente. ¿Cómo es la respiración? Si tiene apnea o boquea, o si su frecuencia cardíaca es menor a 100. ¿Cómo voy a contar la frecuencia? Voy a palpar la base del cordón umbilical, voy a contar cuántos latidos hay en 6 segundos y lo voy a multiplicar por 10. Si mi respuesta es sí a cualquiera de las dos, el niño o no respira o boquea y o su frecuencia cardíaca es menor a 100, le voy a dar un ciclo de ventilación con presión positiva. ¿Cómo va a ser el ciclo de ventilación con presión positiva? 30 segundos, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, durante 30 segundos. Ojo, en este primer minuto, la pregunta no es si tiene menos de 60, si tiene más de 60, si tiene 80. En este primer minuto, la primera vez que yo evalúo la frecuencia cardíaca del niño es esto, es 100. ¿Por qué? Porque la principal causa de paro en pediatría y aún más en neonato es la hipoxia. Entonces, si yo logro dar una buena ventilación a este niño, lo más probable es que mejore. Entonces, ventilar es lo más importante. Y si mi frecuencia cardíaca es menor a 100, sin importar qué tan menor, lo que voy a hacer es ventilar. ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Bueno. Luego de los pasos iniciales se evalúa con boqueo y frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. 30 segundos. Sí, la ventilación con presión positiva, claro que entra en el primer minuto. El primer minuto es este. 30 segundos de estimulación y pasos iniciales y en caso necesario, 30 segundos de ventilación con presión positiva. Este es el primer minuto.
Claro que entra el primer minuto. De hecho, si lo hacemos bien, este primer minuto, aquí vamos a sacar el Apgar al primer minuto y tiene que ser un buen Apgar si todo se hizo adecuadamente. O esperaríamos que sea un buen Apgar, ¿sale? ¿Quedó claro ahora sí eso? Efectivamente, el minuto de oro. ¿Qué digo? Pues la hora de oro también para otros en otra cosa y así. Bueno, entonces reevaluamos al niño después de los pasos iniciales y la ventilación con presión positiva y tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. ¿Cuál es el siguiente paso? Contacto piel con piel, intubación, estimular, secar, ventilación con bolsa mascarilla. Efectivamente, ventilación con bolsa mascarilla. Estamos aquí, ¿sale? Yo lo que pregunté es, después de los pasos iniciales tiene esta frecuencia. Entonces, ¿qué sigue? Esta parte, los siguientes 30 segundos. Y entonces 30 segundos, ya está mi primer minuto, ¿sale? Entonces, importantísimo considerar que una buena ventilación va a ser fundamental. Si nosotros posicionamos y permitimos que respire, puede no ser necesario, pero fundamental ese primer minuto. Después de un ciclo de ventilación con presión positiva, es decir, después del primer minuto, persiste sin esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca es de 55 latidos por minuto. ¿Cuál es el siguiente paso que se debe realizar en este paciente? Contacto piel con piel, intubación y masaje cardíaco, estimular, secar y posicionar, ventilación con bolsa. Ahora sí, ahora sí, después de un ciclo de ventilación, ahora sí me fijo en la frecuencia cardíaca. En este caso fue de 55 latidos por minuto. Y entonces ya no estoy donde estábamos, ya estoy aquí. Aquí sí ya tenemos dos sopas. Si mi frecuencia sigue siendo menor a 100, pero mayor de 60, entonces volvemos a la ventilación con presión positiva y es un ciclo y otro, posicionando y tratando de ventilar bien al paciente. Pero si mi frecuencia cardíaca es menor a 60, entonces van las compresiones torácicas. Y si después de un minuto de compresiones seguimos con frecuencia cardíaca, perdón, alguien preguntó eso. Ya lo dijimos, si tiene, justo, la guía de práctica clínica dice eso porque si tiene menos de 1500 gramos es la mitad de la dosis. Bueno, entonces ahora sí, seguimos. Y entonces, 60 a 100 por minuto, ¿vale? Y entonces, 60, ¿qué tenemos que hacer? Compresiones torácicas. Un minuto, reevaluamos. Seguimos abajo de 60, valoramos aplicar adrenalina. ¿Cuál es la forma en la que podemos aplicar adrenalina? Intravenosa o intratraqueal. Intravenosa, podemos buscar una vía periférica, es un poco difícil. Recuerden que exactamente, ponemos un catéter umbilical y a través del catéter umbilical vamos a administrar adrenalina. ¿Cada cuánto administramos adrenalina? Cada 3 a 5 minutos. Todavía no vamos a llegar a Mr. Sopa. Yo sé que ya se han metido Mr. Sopa hasta en la sopa, pero el Mr. Sopa no aplica en neonatos. En neonatos ahorita voy, pero déjenme ir paso a paso. Voy a volver a hacer todo el algoritmo. Este es el último algoritmo. Este es el de 2020. Este es el actual, ¿sale? Nace el niño. Mis 3 preguntas. No. Pasos iniciales, 30 segundos. Ahora sí, evaluamos. Siguientes 30 segundos. Mi niño, después de estos 30 segundos en los que yo le di una adecuada posición, estimulación, etcétera, ¿tiene frecuencia cardíaca mayor a 100? Viene la siguiente pregunta. ¿Tiene problemas para respirar o está cianótico? Si la respuesta es sí, la vamos a seguir dando posición, vamos a valorar poner un oxímetro, oxígeno, considerar un CPAP y vamos a darle cuidados post-reanimación. Este niño ya no va a pasar acá, va a recibir cuidados post-reanimación en cunero por lo menos unas horas. Ahora, a los 30 segundos viene esta parte y vemos que efectivamente vemos la frecuencia cardíaca y tiene menos de 100. ¿Qué hacemos? Ya lo dijimos, ventilamos por 30 segundos. Primer minuto, minuto de oro. Ese minuto, ¿sale? Y en ese momento, ¿qué es lo que nos recomiendan actualmente? Que vamos a poner un oxímetro de pulso forzosamente y vamos a considerar monitorizar. ¿Con qué? Con electrodos para ver frecuencia cardíaca, un electrocardiograma, ¿sale? Este es a fuerza, consideramos el monitor y ahora sí cumplimos nuestro primer minuto, ¿sale? ¿Qué pasa ya que cumplimos el primer minuto y ya le dimos un ciclo de ventilación con presión positiva? Reevaluamos. Si mi frecuencia cardíaca ya es mayor a 100, cuidados por reanimación, pasamos al niño a cunero y lo mantenemos en vigilancia.
Viene la pregunta. Mi frecuencia cardíaca es menor a 100, pero es mayor a 60. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a valorar que estamos ventilando bien al niño. Tal vez no estamos dándole las ventilaciones de forma adecuada. ¿Eso qué significa? Que vamos a posicionar adecuadamente la vía aérea, vamos a acomodar al niño en posición de olfateo y vamos a repetir nuestra ventilación con presión positiva. Pero podemos considerar intubación orotraqueal o mascarilla laríngea si tenemos dificultad para ventilar a ese niño. Y a este sí lo vamos a monitorizar, ya no lo vamos a considerar. Este niño se monitoriza. Todo eso es después del primer minuto, al primer minuto más un segundo, ya estamos aquí, ¿sale? ¿Qué pasa si mi frecuencia cardíaca no era menor a 100, era no solo menor a 100, era menor a 60? Ah, bueno, entonces, a este niño ya no es considerar, a este niño lo intubo, a este niño le empiezo a dar compresiones y tengo que coordinarlas con una presión con 100% de oxígeno. ¿Por qué? Porque la recomendación actual es que aquí mi ventilación con presión positiva tiene que tener una FiO2 de 21%, es decir, al aire ambiente, si me recién nacido es a término, y si es menor de 35 semanas, le puedo poner hasta 3 litros por minuto de oxígeno extra, ¿sale? Esa es la recomendación aquí. En el momento en el que ya voy a dar compresiones, ahora sí necesito una FiO2 del 100%. Vamos a dar, ¿cómo son las compresiones? 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo. En el momento que está intubado el niño, las compresiones ya van a ser disincrónicas. ¿A qué me refiero con disincrónicas? Ya no van a ser 1, 2, 3, ventilo, ya va a ser ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. En todo momento voy a ventilar a este ritmo porque no hay problema por las compresiones, mientras doy compresiones a una frecuencia de aproximadamente 150 compresiones por minuto. ¿Sale? ¿Cada cuánto vamos a revalorar al niño? Cada minuto. Al minuto vamos a revalorar, ¿funcionaron mis compresiones o no? ¿Funcionaron y mi frecuencia cardíaca ya subió? Cuidados por reanimación. ¿Seguimos igual? Entonces vamos a usar adrenalina. Alguien ya lo puso ahí, 0.01 a 0.03 miligramos en vena umbilical. Está muy bien. Para preparar eso de forma fácil, diluimos la ámpula de adrenalina para calcular a 0.1 mililitros por kilo y que no sea menos difícil. Y más que el Mr. Sopa, en neonatos tenemos que considerar estas dos situaciones, hipovolemia y neumotórax. Entonces, aquí, minuto 3, hipovolemia y neumotórax. Otras cosas que tenemos que llegar a considerar van a ser efectivamente acidosis, van a ser efectivamente alteraciones hidroelectrolíticas, pero lo primero que tenemos que considerar que son hipovolemia y neumotórax, lo vamos a considerar aquí, después del segundo minuto. ¿Dudas? Seguros, todos, todos, todos. Voy a esperar un ratito que todos me digan que sí, porque sí. Cuando el niño no está intubado, yo voy a dar 3 compresiones por cada ventilación. 3 compresiones por cada ventilación. 3 compresiones por cada ventilación. Estamos sincronizando las ventilaciones con las compresiones. No, ya no se aspira, se ventila porque es más, hoy se considera que es más importante oxigenar al niño que aspirar el meconio. Sí, esto es si no intubado. Pero ¿qué pasa si está intubado? Si está intubado, van a afectar mi capacidad de ventilar al niño. Entonces vuelvo a dar una ventilación cada 3 segundos, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, mientras doy un promedio de 150 compresiones por minuto. Sí, aquí está. Una vez que nosotros empezamos a dar ventilación con presión positiva, ponemos oxímetro de pulso. Si después del primer minuto todavía mi niño requiere que yo haga algo, lo monitorizamos. Ahora, recuerden cuál es la oxigenación objetivo de un recién nacido. A quien me preguntaba, aquí tenemos. Si solo doy el primer minuto ventilación, puede ser con oxígeno al 21% en niños a término y con oxígeno hasta 30% en pretérminos. A menos que vayamos a dar compresiones, ahí sí es al 100%. ¿Cuál es mi target de oxigenación? Al primer minuto, 60-65, a los 5 minutos, 80-85, y yo espero que mi niño sature arriba de 85% hasta los 10 minutos. ¿Sale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque esto me dice que tampoco voy a tener un Apgar de 2 en cuanto a la coloración a los 5 minutos, porque todavía puede haber acrocianosis con esa saturación. ¿Sale? Pero, acuérdense, esto a los 5 y a los 10 minutos es mi objetivo de saturación en el recién nacido.
¿Dudas ahora sí hasta aquí? Perfecto. 5, 4, es... Aquí está. Tú puedes decidir, si vas a dar compresiones, lo tienes que intubar. Si solo vas a dar ventilación y tú puedes ventilar bien, puedes decidir no hacerlo. Pero la recomendación es, si ya vas por el tercer ciclo de ventilación con presión positiva, lo recomendado es intubar. Ahora sí. Cada 3 segundos, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Las necesarias, cada 3 a 5 minutos. Normalmente damos hasta 20 a 25 minutos para decir que ya no vamos a continuar una reanimación y se considera que falleció. Bueno, en ese momento. ¿Pero cuántas dosis? Pues en 20 a 25 minutos, cada 3 a 5 minutos puedes dar de 4 a 6 dosis de adrenalina. ¿Alguien más? Siguiente. Ahora sí, nada más aquí rápido, ¿cuál es el test de Silverman-Anderson? Si la respiración es normal, 0 puntos. Si tiene disociación tóraco-abdominal basada en que el tórax está fijo y mueve el abdomen, es 1 punto. ¿Por qué hace esto el recién nacido? Porque para respirar está dependiendo completamente del diafragma. Entonces, el diafragma baja, lo cual provoca que el abdomen se mueva, pero el tórax se mantenga fijo. Cuando francamente es una respiración diafragmática que además ya está quedando insuficiente, hay respiración con balanceo, abdomen baja y tórax sube y viceversa. Tiraje intercostal, 1 punto, intercostal e infraesternal, 2 puntos. Retracción tifoidea discreta, 1 punto, intensa 2, aleteo nasal discreto 1, intenso 2, quejido que se oye con estetoscopio 1, que se oye a distancia 2. Tenemos un recién nacido masculino, 38 semanas de gestación, producto de la gesta 1 de madre de 16 años con antecedente de toxicomanías, obtenido por cesárea urgente por bradicardia fetal. Recibe reanimación requiriendo 2 ciclos de compresiones torácicas. Una vez estabilizado, se toma una gasometría. ¿Cómo esperamos encontrar la gasometría? Pues sí, va a estar siempre menor a 7.3, pero la realidad es que la esperamos encontrar por debajo de 7 porque estamos pensando que ese niño sufrió asfixia perinatal. ¿Vale? Sobre la asfixia perinatal, tenemos algunos criterios. Tienen que cumplirse estos criterios. Primero, tiene que haber antecedente de evento hipóxico isquémico con repercusión clínica. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber antecedentes de que el niño requirió ventilación, compresiones y tal vez adrenalina. ¿Y cuáles van a ser las repercusiones clínicas? Van a ser cardiovasculares, hipotensión y arritmias. Respiratorias, hemorragia pulmonar. Renales, van a tener necrosis tubular aguda, alteraciones suprarrenales, sangrado sobre todo, con alteraciones del metabolismo del calcio, digestivos, pueden tener, estos niños pueden hacer perforación, metabólicos, alteraciones de la glucosa y del calcio, piel, pueden hacer necrólisis subdérmica y coagulación intravascular diseminada. Apgar de 3 a los 5 minutos, ¿sale? Acuérdense muy bien que para que sea criterio de asfixia, el Apgar tiene que ser a los 5 minutos, no el del minuto. Y en mi gasometría de cordón umbilical yo espero pH menor a 7 o un exceso de base mínimo de 12 para arriba. Y en un niño que tiene todo esto y que no estoy viendo al momento del nacimiento, si hay alteraciones neurológicas en las 72 horas posteriores, es criterio de asfixia. ¿Dudas con los criterios de asfixia? Perfecto. Bueno, entonces ese niño se traslada al día siguiente a tercer nivel para manejo especializado. ¿Por qué no cumple criterios para hipotermia? Porque tiene una edad gestacional mayor a 36, porque la gasometría tiene un pH menor a 7, porque tiene más de 6 horas de nacimiento o porque la mamá tuvo o porque tiene antecedente de toxicomanía materna. Efectivamente, porque tiene más de 6 horas de nacido. Criterios para poder poner a un niño en asfixia. La mamá con toxicomanías no es criterio. De los criterios de asfixia tiene que cumplir 2 forzosos, que son este y este. Si cumple estos 2, tiene este porque esto es evento de asfixia y este pues es hasta dentro de 72 horas, entonces no lo vamos a esperar. Pero A, B y C sí,
porque A es efecto de B y C es forzoso. ¿Vale? Entonces, tienen que tener por lo menos 36 semanas de gestación. Tienen que por lo menos pesar 1800 gramos. Tienen que tener menos de 6 horas y tienen que cumplirme criterios de asfixia. ¿Sí? Y con eso los puedo poner en hipotermia. Criterios de no inclusión. ¿Qué significa criterios de no inclusión? Significa que aunque cumple con todo esto, no se va a incluir o no se va a meter asfixia. Si tienen malformaciones congénitas mayores, abdominales, cardíacas, neurológicas. Si yo sospecho cromosomopatía, desde sí, trisomía 21, trisomía 13, trisomía 18. Si yo le hago un ultrasonido transfontanelar y me identifico una lesión cerebral evidente. O, si no tengo equipo, pues no hay inclusión para la hipotermia, ¿sale? Esos son los criterios de no inclusión. ¿Duda en ellos? Bueno, ¿por qué es importante que tengamos consideración de todos estos, de esto de la asfixia? ¿Y por qué son? Porque la idea de la hipotermia es para prevenir o para mejorar el pronóstico neurológico. Si sospechamos con cromosomopatía, estamos dándole un tratamiento que tiene muchas complicaciones y que no tiene y que tiene y que va encaminado a mejorar el estado de niños sanos, digamos, a un niño que de todos modos va a tener daño neurológico. Entonces, esto es costo-beneficio. Es utilitarista si lo quieren ver así, pero es por eso. Bueno, ¿qué pasa con la asfixia perinatal? ¿Qué es lo que ocurre en la asfixia perinatal? En la asfixia perinatal ocurre lo siguiente. Vamos a tener que por evento inicial va a haber una disminución de la perfusión cerebral y por lo tanto es lo mismo. Asfixia perinatal, hipoxia perinatal es lo mismo. Entonces, vamos a tener un efecto de disminución de la perfusión cerebral. No le va a llegar, por lo tanto, ni oxígeno ni glucosa al cerebro. Ese va a ser el insulto inicial que nosotros estamos tratando de resolver en nuestro momento en la cuna de calor radiante, cuando le estamos dando al niño todo lo que le estamos dando para recuperar la perfusión adecuada. Después de ese momento vamos a entrar a una fase latente. ¿Qué es una fase latente? Regresa la circulación y al regresar la circulación se recupera el metabolismo oxidativo que se había perdido por la disminución de oxígeno y glucosa. Al regresar el metabolismo oxidativo se van a liberar radicales libres, va a haber una activación de la cascada de apoptosis y de la inflamación. ¿Cuánto tiempo va a durar esta fase latente en la que se está recuperando el metabolismo y a su vez iniciando una inflamación y apoptosis? 1 a 6 horas. Por eso tengo hasta ese punto para meter al niño en hipotermia, porque yo lo que quiero es cortar eso en la medida de lo posible. Entre más logre yo disminuir la inflamación y la apoptosis, mejor pronóstico neurológico va a tener el niño. ¿Qué pasa después de las 6 horas? Entramos a la fase secundaria, en la que hay edema citotóxico, exotoxicidad e una insuficiencia energética, es decir, mitocondrial, ¿sale? Y me va a llevar a apoptosis, muerte celular y deterioro clínico. El niño a partir de aquí puede empezarme a convulsionar o va a empezar a tener alteraciones hemodinámicas importantes. ¿Cuánto va a durar? 6 a 15 horas. Y después vamos a la fase terciaria, tercera fase, en la que continúa la muerte celular y pasamos de ahí a la remodelación y gliosis en todo el mes posterior y ya de aquí todo lo que queda son secuelas. ¿Sale? Entonces, como tenemos todo este proceso en la asfixia perinatal, es que aquí tratamos de incidir con la hipotermia para cortar todo esto y reducir al máximo las secuelas. El paciente se traslada al siguiente día a tercer nivel para manejo especializado. ¿Qué tratamiento se tiene que regresas a 36, no 37, lo bajas abajo de 34 y la hipotermia se mantiene por 24 a 48 horas. Y lo tienes que ir calentando lento. Lo tienes que meter a hipotermia en 1 hora y lo tienes que ir recalentando lento. Ok, entonces, ¿qué tratamiento tenemos que iniciar a la brevedad? Antibióticos, una válvula de derivación, adrenalina o anticonvulsivantes como el fenobarbital. Efectivamente, ya dijimos, ¿no? Que tu problema va a ser neurológico y me van a convulsionar, pues lo que tengo que hacer es evitar que convulsionen. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento de soporte que le vamos a dar a todos los niños, incluso si están fuera de rango de ponerlos en hipotermia? Oxígeno y soporte ventilatorio, lo que necesiten de ventilación, glucosa y calcio. Siempre hay que aportarles glucosa y calcio a estos niños porque van a tener alteraciones y como se van a quedar en ayuno, hay que considerar el magnesio, pero lo que es más importante es el calcio. Y terapia anticonvulsivante. ¿Cuál es el anticonvulsivante de elección en neonatos? El fenobarbital, ¿sale? Y el tratamiento específico según las complicaciones. Si mi niño hizo un sangrado pulmonar, pues será el manejo del ventilador lo que más importará. Si me está haciendo una coagulación intravascular diseminada, habrá que dar manejo a la coagulación intravascular diseminada. Si el niño tiene una disfunción miocárdica, valoraré el uso de adrenalina o incluso de milrinona o de cualquier otro medicamento que mejore la contractilidad en ese ventrículo. ¿Vale? Bueno, ¿qué complicaciones esperan en este paciente? No,
El sulfato de magnesio se da únicamente porque los recién nacidos pueden hacer hipomagnesemia y pueden requerir magnesio, pero como tal, estos niños no les damos sulfato de magnesio para otra cosa, ni como soporte, ni como profilaxis. ¿De qué le quieres dar profilaxis? El sulfato de magnesio. No, lo que necesitan es manejo hemodinámico dependiendo de lo que tengan, manejo hidroelectrolítico forzoso, y hay que considerar y anticonvulsivante es el fenobarbital. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿qué complicaciones esperamos en este niño? Leucomalacia periventricular, enfermedad hipóxico-isquémica, hemorragia intraventricular o autismo. Como dato importante a considerar es los recién nacidos a término van a ser una enfermedad hipóxico-isquémica clásica. De hecho, ¿cómo se va a presentar? Con crisis convulsivas en las primeras 24 horas de vida. El recién nacido pretérmino me va a hacer dos cosas. Me puede hacer una leucomalacia periventricular que me lo va a mantener espástico y entonces va a tener una parálisis cerebral espástica, displasia espástica en la lactancia, pero tiene mayor riesgo de sangrado. ¿Qué va a sangrar? Los ventrículos laterales, hemorragia intraventricular. Cuando se presenta la hemorragia intraventricular voy a tener signos de gravedad sistémica, voy a tener niños que entran en alteraciones hemodinámicas y ventilatorias principalmente, ¿sale? Aquí. Sí, el fenobarbital como anticonvulsivante es el anticonvulsivante de elección en los neonatos. Si el neonato está asfixiado, el fenobarbital, e incluso es un excelente medicamento para yugular crisis convulsivas en neonatos, ¿sale? Entonces sí, en este caso ocupamos el fenobarbital como anticonvulsivante en pacientes que me están teniendo una encefalopatía hipóxico-isquémica. Sobre cómo vamos a diagnosticar la hemorragia intraventricular, la vamos a hacer a través de un ultrasonido transfontanelar y la vamos a dividir en 4 grados. Cuando llega nada más a la matriz germinal y a no más del 10%, es grado 1. Cuando llega hasta la mitad, es decir, 50% de mis ventrículos laterales es grado 2. Arriba de 50% es grado 3. Pero si se sale de los ventrículos y se vuelve intraparenquimatosa, ya no importa si tengo 10%, 20% o 70%, ya es grado 4 y es más grave. Aquí fíjense, está señalando la flechita como tenemos prácticamente totalmente tomado el ventrículo lateral derecho e izquierdo. Y fíjense, cuando lo vemos en un corte longitudinal, todo esto es sangre, ¿sale? Y si vamos avanzando, vamos viendo después cómo me va dilatando el sistema colector. ¿Cuándo se usa la escala de Sarnat aquí? Verán, ahorita lo vamos a platicar. Dame un segundito. O más bien, eventualmente lo vamos a platicar, ¿sale? Vamos a seguir. ¿Cuál es una complicación que me van a dar la mayoría de los pacientes con hidrocefalia? La mayoría de los pacientes con hidrocefalia me van a dar, más bien, perdón, la mayoría, el 50% de los pacientes con hemorragia van a tener hidrocefalia. ¿Por qué? Porque se va a ocluir todo el sistema normal de flujo de líquido cefalorraquídeo. Y esto va a requerir desde punciones transfontanelares hasta, en la mayoría de los casos, válvulas de derivación, inicialmente ventrículo-peritoneales, y posteriormente se podrá buscar algún otro tipo de válvula, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? Ok, bueno, y de las 3 semanas, pues a las 3 semanas, entonces todo el daño neurológico y demás lo vamos a aplicar hasta las 3 semanas, ¿sale? Y sí, bajo el índice es en el que vas a ocupar para determinar el porcentaje de grado. Bueno, siguiente caso clínico. Masculino de 42 semanas de gestación, producto de la gesta 2 de una mamá diabética, obtenido por vía vaginal, pesó 4.100 gramos y requirió forceps para su obtención. A la exploración física inmediata se aprecia con equimosis en la cabeza, región biparietal y aumento de volumen. ¿Cuál es el diagnóstico? Cefalohematoma, caput sucedáneo, hematoma subgaleal o hemorragia extradural. Caput. Ahí está la palabra importante, ese y esta, ¿vale? Vamos a diferenciar entre caput sucedáneo y cefalohematoma. Caput sucedáneo, ¿qué es el caput sucedáneo? Se va a dar porque el bebé está pasando a través del canal de mucha presión, lo que va a provocar extravasación del líquido y eso va a provocar edema. Y entonces ese edema difuso en el tejido celular subcutáneo. Mientras, ¿qué va a pasar? Pues es lo mismo, los vasos sanguíneos del cuero cabelludo pueden romperse y al romperse puede haber un poco de equimosis y puede haber un poco de petequias. Como es edema difuso, como no está limitado, atraviesa suturas. Y como es formado porque hubo mucha presión sobre la cabeza al atravesar el canal de parto, aparece inmediatamente al parto. ¿Cuánto va a tardar en desaparecer? Unos días en lo que se reabsorbe el edema. Puede haber moldeamiento de la cabeza, embrincamiento de suturas que va a desaparecer unos días o semanas después conforme vaya careciendo la cabeza. Son rarísimas las complicaciones y no le damos tratamiento. Por otro lado, el cefalohematoma, ¿qué pasó? Que hubo una lesión subperióstica que provocó una hemorragia. Es una hemorragia laminar muy lenta, por lo tanto tarda de horas
¿a poco tarda unas horas en aparecer? ¿Por qué? Porque va saliendo, va sangrando poco a poquito. No hay alteraciones en la piel. ¿Por qué? Porque es más profundo, es abajo del periósteo, entonces no lo vemos. No, lo único que vemos es el aumento de volumen. Y como es bajo del periósteo y cada hueso tiene su periósteo, va a respetar suturas. ¿Cuánto va a tardar en desaparecer? Lo que tarda en absorberse. Y como eso es sangre, la sangre puede tardar en absorberse semanas a meses, ¿sale? Y sí hay complicaciones que pueden estar asociadas. Una de ellas es anemia, pues todo ese sangrado, toda esa pérdida, pero además se puede asociar a fracturas, a coagulopatía y pues, si ya sangró la cabeza por arriba, puede sangrar la cabeza por abajo. Porque el hematoma subgaleal va antecedido de un golpe o lesión. El hematoma subgaleal tampoco necesariamente va a respetar suturas porque es en la zona de la galea y es en una zona que no está separada por que no está respetando suturas. Acuérdense que el cefalohematoma lo más importante es eso, que respeta suturas porque está limitado al periósteo de un solo hueso, ¿sale? Y el hematoma subgaleal puede o no seguir progresando o detenerse y puede o no tener más daño o menos daño. Pero por eso es que recuerden que si es y además, ¿cuál es la otra? ¿Cómo diferenciamos el caput con el hematoma subgaleal? Porque el hematoma, aquí hay equimosis variadas y pequeñas. El hematoma subgaleal, la diferencia es un chipote. Piensen que el hematoma subgaleal es un chipote, entonces ahí sí hay cambios de coloración completos que tampoco respetan sutura, ¿sale? Y que tienen un cambio de coloración completo. Esa es la diferencia. Y lo más frecuente es que sean occipitales porque se pegó, porque hubo ahí un golpe asociado. ¿Cuál otra cosa está asociada al cefalohematoma? La hemorragia intracraneana. Pues si ya se rompió el periósteo por arriba, también puede sangrar por abajo y entonces podemos tener un poquito más de sangrado, ¿sale? Entonces, el hematoma, si yo tengo un huesito aquí y un huesito aquí y ocupo los dos con puntos de equimosis, puede ser así o pueden ser menos, porque esto parietal, aquí está parietal, sería un caput. Pero si yo aquí tengo un parietal, aquí tengo otro parietal y aquí tengo una lesión así, pero que está completamente equimótica, eso ya me habla de un hematoma subgaleal. La localización más frecuente del hematoma subgaleal, más que parietal, sería occipital, pero bueno, puede ser en los dos. Y normalmente tenemos mayor antecedente de algún trauma directo, ¿sale? Forceps no necesariamente entran como antecedente traumático, pero ese mete ruido también. Porque sí, efectivamente, los forceps pueden contar como nacimiento traumático. ¿Alguna otra duda? ¿O sí quedó clara un poquito la diferencia, sobre todo entre el caput y el galeal? Porque el cefalohematoma pues, es mucho más fácil diferenciar. Bueno. Posteriormente, además de eso, identifican que el brazo del niño está pegado al cuerpo, el codo está en extensión y no tiene reflejo moro. ¿Qué raíces nerviosas están dañadas? Ya sé que no les dije cómo está la mano, ¿sale? Ya sé que no les dije cómo está la mano. En un examen pueden no darles completita la exploración y pueden omitir la mano. ¿Cómo esperan encontrar la mano? Exacto, mano de mesero, ¿no? Que es flexión de muñeca y está en supino. ¿Vale? Entonces C5 a C7, propina de marero de camarero. ¿Cuál es la complicación más frecuente que hay en este tipo de lesiones? Parálisis diafragmática, síndrome de Horner, parálisis facial o fractura de clavícula. Achis, 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 no. Acuérdense que Horner es más bajo. Vámonos al cuadro. Tenemos a Duchenne y Dejerin Klumke. C5 a C7, C8 a T1. Cuando el niño nació cefálico es más frecuente. Cuando el niño venía pélvico y aún así nació por parto es más frecuente. Propina de camarero. Codo en extensión, muñeca en flexión, dedos apretados, moro abolido. Peso en mano. El brazo está bien aquí porque es más bajo. El brazo está bien. ¿Qué es lo que va a estar mal? La mano. Como el brazo está bien, el moro va a estar bien, el estilo radial y el bicipital van a estar bien, a diferencia de Duchenne que van a estar mal, pero no va a haber tono para cerrar la mano. Entonces el reflejo de presión palmar que debería tener todo neonato va a estar abolido. ¿Cuál tiene peor pronóstico? Tiene peor pronóstico la lesión baja, C8T1, y en los dos el tratamiento es con inmovilización. Acuérdense que el nervio frénico viene en C6, en C3 a 5, entonces la parálisis diafragmática o frénica es complicación de Duchenne y el síndrome de Horner, tosis, miosis y anhidrosis es de más abajo, de C8 y T1, ¿sale? Entonces volvemos a preguntar. Y la respuesta es parálisis diafragmática, no síndrome de Horner, ¿sale? ¿Alguna otra duda ahí? Sobre la parálisis diafragmática, la C3 a C5,
normalmente vamos a tener un niño con dificultad respiratoria si solo inmovilizamos y desinmovilizamos. No hay otra cosa que hacer y solito lo que recupere. Y una vez que está un poco más grande, fisioterapia, pero eso es más adelante. Va a haber una dificultad respiratoria unilateral. ¿Por qué? Porque mientras que un diafragma sí baja, el otro diafragma está paralizado y no se mueve. Entonces, si yo hago una radiografía de tórax, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que un diafragma baja y que el otro está muy alto. Fíjense, 4 espacios intercostales nada más, mientras que además el mediastino se va a rechazar hacia el otro lado porque el diafragma lo está empujando. ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno. ¿Sale? Si yo hago una fluoroscopia, puedo ver un movimiento paradójico en el que este baja y este no. Y el oxígeno durante 3 semanas, esperar, así como vamos a esperar que se quite la parálisis de C5 a C7, vamos a esperar que se quite la parálisis diafragmática, y si es muy grave y lo requiere, una aplicatura. La aplicatura es que se une este con este, y entonces este empuja a este diafragma. La dinámica ventilatoria va a quedar alterada, pero va a ser mejor que si solamente está completamente paralizado el diafragma. Y de parálisis facial, ¿cuál es la más frecuente de forceps? La periférica. ¿Cómo la diferenciamos? Por la frente. Mientras que la parálisis central va a incluir la frente, la parálisis periférica va a mantener una frente lisa, ¿sale? O no lateral. ¿Y cómo vamos a verla? Pues que el lado que está afectado no tiene pliegue nasolabial, va a estar flácido, va a tener una desviación de la comisura de la boca al lado sano y va a tener debilidad del ojito que está afectado, ¿vale? ¿Dudas? Cuando tenemos una central, normalmente es por lesiones del sexto par, o asociada a y es en la salida, o asociadas a alteraciones como síndrome de Moebius, que es una agenesia del séptimo par, que nos da una cara completamente expresa. ¿Vale? ¿Dudas? Pasamos al siguiente caso clínico. Tenemos un femenino de 28 semanas de gestación que se obtuvo por vía abdominal sin haber recibido esquema de maduración pulmonar. Posterior al nacimiento presenta francoaleteo nasal, tiraje intercostal y retracción gifoidea con taquipnea y frecuencia respiratoria de 70 respiraciones por minuto. Al auscultar apreciamos quejido expiratorio. La oxigenación del ambiente es de 82%. ¿Cuánto tiene de Silverman Anderson este paciente? Franco, ¿vale? Franco. Vamos a contarlos. No le dimos disociación toracoabdominal, 0. Retracción gifoidea marcada, 2 puntos. Quejido audible con el estetoscopio, 1 punto. Aleteo nasal franco, 2 puntos. Tiraje intercostal franco, 2 puntos. Total, 7 puntos. ¿Sale? Francos todos. Si no te hubiera escrito franco aleteo nasal, francos aleteo nasal, tiraje intercostal y retracción gifoidea. 7 puntos. ¿Cuál es la fisiopatología de este padecimiento? Falta de absorción de líquido pulmonar, fuga de aire a espacio extrapulmonar, colapso alveolar por aumento de la tensión superficial, no descenso de las resistencias vasculares pulmonares después del parto. Perfecto. ¿Qué pasa? Tenemos un déficit de surfactante que va a provocar una alteración con aumento de la tensión superficial y eso va a provocar colapso alveolar. Eso me va a dar un efecto de shunt, cortocircuito, que son alveolos profundidos y no ventilados. Eso me va a aumentar la presión pulmonar y va a haber un cortocircuito. Vamos a explicar qué pasa. Ustedes alguna vez en la prepa hicieron un experimento en la secundaria en el cual tenían agua y ponían un clip y el clip flotaba si lo ponían con mucho cuidado en la superficie. Y en el momento que echaban jabón, el clip se iba al fondo. Esto pasaba porque el agua tiende a acomodarse mucho más en la superficie y conforme empieza a estar más profunda, tiende a tener menos acomodo. Esto se llama tensión superficial. ¿Vale? Esa es la tensión superficial. Vamos a borrarlo. Muy bien. ¿Qué pasa con nuestro amigo el alveolo? Esto es lo normal, un alveolo está llenito, hay surfactante, entonces el factor tensoactivo está funcionando y entonces aquí está mi capilar corriendo por acá, el oxígeno pasa por acá, el CO2 pasa para acá y todo está muy bien. No hay factor surfactante, no tenemos ese efecto tensoactivo y entonces se colapsa el alveolo. Y como el alveolo colapsa, tenemos esto, que está muy bien perfundido.
pero está muy mal ventilado. Aquí está el oxigenito, pero pues no llega. Esto no alcanza a pasar para acá. El CO2 difunde mejor, entonces algo de CO2 se elimina, pero aquí la sangre que venía baja en oxígeno, baja en oxígeno, y alta en CO2, pasa de golpe. Eso es el efecto de Shunt. Y entonces, del otro lado del alveolo, cuando ya viene de regreso al corazón, sigue siendo baja de oxígeno y alta de CO2, ¿vale? Eso es el efecto Shunt o cortocircuito. Esto además me va a aumentar la presión pulmonar. En el recién nacido se está empezando a cerrar el foramen oval. El foramen oval permaneció abierto durante todo el embarazo como una estructura que permitía que la sangre que estaba oxigenada desde la vena cava inferior pasara a la aurícula izquierda para poderse ir al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Que la diferencia de presión entre las dos aurículas es muy pequeña, pero es un poquito más en la aurícula izquierda, lo suficiente para que mi foramen se cierre. ¿Qué pasa aquí? Que aumentó la presión de mi aurícula derecha y entonces esto que se estaba cerrando, se vuelve a abrir. Y entonces vuelve a haber un cortocircuito de sangre escasa en oxígeno en la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y entonces ese niño que tiene un cortocircuito aquí y un cortocircuito acá va a estar cianótico aunque le pongamos oxígeno. ¿Quedó claro eso? ¿Cuándo maduran los pulmones? Aproximadamente a las 34 semanas. Cuando mi índice lecitina esfigmomielina es mayor a 2. 1.5 a 2 están en proceso y abajo de 1.5 es totalmente inmaduro. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo esperan la radiografía de tórax? Normal, corazón peludo con líquido en cisuras. Sí, a las 28 empieza a producirse y a las 34 maduraron lo suficiente. A las 34 tú tienes esto. Desplazamiento de la tráquea del mediastino al lado sano o vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado, muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno y líquidos, óxido nítrico, factor surfactante o 2 dosis de betametasona. No, a ver. ¿Eso qué significa? Porque alguien ya me anotó ahí muchas cosas, sí. No, no es parénquima reticular porque no es un problema en parénquima. Así es. Imagen, perdón. Retículo nubular difusa o vidrio esmerilado, que puede incluir broncograma aéreo. Efectivamente, el tratamiento pues, es C, factor surfactante. Hay dos tipos de factor surfactante, el Curosurf y el Survanta, origen porcino, origen bovino. ¿Cuál preferimos? El que tengamos, no hay una preferencia, no hay una, Curosurf es el surfactante porcino y Survanta es el surfactante bovino. La dosis de porcino son 200 miligramos por kilo en una o dos dosis y la de bovino son de 100 miligramos por kilo hasta en 4 dosis. Los dos se administran de forma endotraqueal. No, te van a preguntar eso y ya, no te van a preguntar más que eso. ¿Vale? Y los esquemas de maduración pulmonar, que digo, esto se los va a platicar cuando estén en la parte de ginecología, pero hay que recordar que son dexametasona o betametasona. La dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. La betametasona, 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. Y cumplimos el esquema de maduración pulmonar antes de que nazca el niño, con la intención de mejorar su
su estado, ¿sale? Bueno, vamos a hacer este cuadro. En vez de hacer 100 casos clínicos, vamos a hacer este cuadro. En este cuadro vamos a ver las diferentes alteraciones ventilatorias de los recién nacidos. Primero, enfermedad de membrana hialina, ya lo vimos. Principal factor de riesgo, prematuridad. ¿Por qué? Porque no hay suficiente surfactante. Sin embargo, ¿quién me puede decir quién más puede tener enfermedad de membranas hialinas aunque no sea prematuro, aunque sea un recién nacido a término? ¿Quién más puede tener enfermedad de membrana hialina? No, aspiración de meconio está aquí. Exacto. Los hijos de madre diabética, porque como tienen hipercortisolismo, en el hipercortisolismo tienen mayor riesgo. Ahorita hablamos del meconio y de por qué sí, pero por qué no. El hipercortisolismo en los recién nacidos hijos de madre diabética, el cortisol va a tener un efecto antagónico del factor surfactante y entonces va a tener un efecto que va a provocar una enfermedad de membranas hialinas, ¿sale? La imagen vidrio esmerilado, lo que comentábamos, imagen retículo nodular difusa generalizada con broncograma aéreo. Y el tratamiento inicialmente surfactante, soporte respiratorio, lo que necesitamos, y dependerá el caso, se considerarán o no considerarán antibióticos. Taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Qué es lo que le pasa a estos niños que no expulsan el líquido en sus pulmones? Estos son los que nacieron por cesárea o en un parto muy rápido, con un periodo expulsivo corto. ¿Qué pasa en la taquipnea transitoria del recién nacido? Esto es lo que pasa normalmente. ¿Qué pasa después? Este líquido que está aquí, el oxígeno no alcanza a difundir, el CO2 difunde mejor. Y entonces este niño va a poner ese taquipneico para tratar de compensar. ¿Cuál es el tratamiento de este niño? Soporte respiratorio. Le voy a poner oxígeno, puntas nasales, CPAP, lo que sea que necesite. ¿Por qué? Porque si yo aumento mi concentración de oxígeno, voy a mejorar la capacidad de difusión de oxígeno en lo que se reabsorbe el líquido en los pulmones. En cuanto los pulmones logren adaptarse y reabsorban el líquido, estos niños van a ir disminuyendo su requerimiento de oxígeno y va a resolverse. ¿Cuánto tiempo pueden tardar? Entre 6 y 12 a 18 horas, ¿sale? Normalmente esto se tiene que resolver rápido. ¿Cómo vamos a ver la radiografía? Líquido en cisuras y lo que llaman corazón peludo. ¿Por qué? Porque tenemos unos cilios congestivos, ¿vale? ¿Cuándo iniciamos la lactancia? Inmediatamente, con esquema de lactancia. Perdón, un segundito. Seguimos, déjenme contestar un paciente. No, a ver, que el niño necesita oxígeno no necesita que no puede comer, ¿sale? El niño puede comer porque su sistema respira, porque una cosa es que respire rápido, otra cosa que no puede comer. Entonces, no, continuamos la lactancia. ¿Cuándo vamos a dejar al niño en ayuno y en líquidos? Dependiendo. Más de 60 respiraciones por minuto en cualquier niño ayuno. ¿Por qué? Si te dan esas dos opciones, entonces tendrías que dejar al niño con ayuno. Sin embargo, si tienes como tercera opción alimentación por sonda nasogástrica, la respuesta correcta sería alimentación por sonda nasogástrica, porque esto en ningún momento es indicación de ayuno. Necesariamente si tienes cómo darle de comer al niño, ¿vale? Entonces le puedes poner una sonda y alimentarlo por sonda, o lo que llamamos esquema de polipnea. En cuanto tú tienes más de 60, puedes considerar ayuno. Arriba de 80, siempre. 60 a 80 dependerá del patrón, ¿vale? Eso de menos de 80%, ahorita lo vamos a platicar y van a ver cómo tampoco, porque si mi niño tiene una cardiopatía congénita cianógena y satura menos de 80%, ese niño puede comer. Entonces lo de la saturación es un poquito distinto. La frecuencia respiratoria sí, más de 60, más de 80 y entre 60 y 80 valoramos, se puede comer hasta por sonda. Arriba de 80 lo dejamos en ayuno, totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero eso es porque no es por otra cosa, es por riesgo de que mi niño se broncoaspire, ¿sale? ¿Alguna otra duda con el síndrome de aspiración de meconio para que sigamos?
Bueno, ahora vamos a tener un niño que aspira meconio. El niño que aspira meconio, o lo primero, acuérdense que ya dijimos que ya no es conducta primero aspirar. Si tengo que ventilar, ventilo, ¿sale? ¿Quién va a tener mayor riesgo? Recién nacido postérmino o sufrimiento, ¿no? Sufrimiento fetal. ¿Qué pasa cuando un niño aspira meconio? Que no va a ser parejo. ¿A qué me refiero con que no va a ser parejo? A que no se va a llenar de meconio todo el pulmón. Por eso vemos infiltrados irregulares y bandas gruesas, porque habrá zonas a las que llegó y se impactó el meconio y habrá zonas donde no se impactó el meconio. Entonces habrá zonas en las que hay afectación incluso al factor surfactante y habrá zonas que no. Y alrededor de las zonas donde se impactó el meconio, vamos a tener además un efecto inflamatorio importante. ¿Por qué vamos a tener un efecto inflamatorio importante? Pues porque el meconio va a producir una irritación química. Estos niños, ¿qué les vamos a dar? Soporte respiratorio, y en ellos sí vamos a tener que considerar también en algún punto la necesidad de antibióticos. De antibióticos vamos a platicar un poquito más adelante cuando tengamos un caso de sepsis. Entonces ahorita aguántenme las preguntas que pueden hacer sobre antibióticos. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Pues eso, como no se impactó en todo el pulmón, vamos a ver infiltrados gruesos irregulares como balas de cañón y vamos a ver bandas gruesas, ¿vale? ¿Dudas ahí sobre la aspiración de meconio? Perfecto. El niño nace, los pulmones se expanden, las resistencias vasculares caen. Actualmente ya no se aspira el meconio. La prioridad es ventilar al niño. Si el niño ventila, puedo aspirar secreciones. Si el niño no ventila y lo tengo que ventilar, no aspiro secreciones. El meconio que yo alcanzo a aspirar es en esos primeros 30 segundos el que yo pueda sacar. Antes eso que metíamos y la trampa de meconio y el no sé qué, ya no se usa, ¿sale? No, si es niño no vigoroso, se ventila. Se aspira y se intuba, pero se ventila lo primero. O sea, los pasos iniciales y a los 30 segundos, si sigue no vigoroso, se ventila. ¿Sí quedó claro ahí? O sea, para fines en arma y para fines todo. Si el niño es vigoroso, no, nada más son pasos iniciales, aspiramos, secamos. Si el niño es no vigoroso, se aspira los primeros 30 segundos. Entonces ya no es que tengo que hacer todo el proceso de antes de aspiración de meconio. Saco lo que pueda, pero mi prioridad es a los 30 segundos ventilar al niño, ¿sale? Ok, entonces, volvemos acá. Tenemos un recién nacido, y en cuanto nace, respira, pinzamos el cordón y entonces los 3 cortocircuitos que permitieron que la sangre oxigenada que venía de la placenta llegara al lado arterial se colapsan. El conducto arterioso, el conducto venoso o de Arancio colapsa, ¿sale? Un niño, contestamos las 3 preguntas, está vigoroso, respira y llora, tiene tono y es a término, podría. La realidad es que un niño con meconio no va a ser vigoroso. O más bien lo vamos a sacar y lo vamos a vigilar, pero va a cumplir las 3 preguntas, ¿vale? Podríamos dar pasos iniciales y aspirar todo con la mamá. Yo la recomendación que les hago es que no, pero por como son los textos, ¿podría hacerse? Sí, sí podría hacerse. Bueno, entonces el conducto de Arancio que está en los sinusoides hepáticos colapsa. El conducto arterioso va a tener un cierre fisiológico y a las 2 semanas anatómico, y el foramen oval permeable se va a cerrar. ¿Por qué? Porque el septum secundum va a chocar contra la pared completa de la aurícula y va a epitelizarse poco a poco. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se van a dar estos 2 detalles? Sobre todo, este se va a dar porque pinzamos cordón. Aquí hay oxígeno que va a colapsar esto y además las resistencias vasculares pulmonares van a caer. ¿Por qué caen? Porque los pulmones se inflaron. Pero ¿qué pasa si tenemos una patología pulmonar previa desde el nacimiento, una neumonía natal? O incluso hay algunos casos que son por asociación genética o son niños que se pudieron haber asfixiado. ¿Qué va a pasar con esos niños o que pudieron tener alguna situación al momento del nacimiento que no bajaron las presiones pulmonares? Y entonces ahora tenemos un problema al no bajar las presiones pulmonares. ¿Cuál es el problema que no bajará las presiones pulmonares? Que mi presión pulmonar va a estar más alta, entonces mi presión en la aurícula derecha va a estar más alta y entonces mi foramen oval va a seguir permeable, ¿vale? Y va a haber un cortocircuito de derecha a izquierda. Entre más se cierre, menos flujo va a haber a los pulmones, entre más altas sean mis resistencias vasculares. ¿Eso qué significa? Que si el niño llora, que si el niño puja, que si el niño se irrita, o incluso si el niño tiene un poco de reflujo, esas resistencias vasculares pulmonares que van a subir más, van a empeorar el cortocircuito y van a disminuir más el flujo pulmonar adecuado, y entonces mi saturación va a bajar todavía más. Sin embargo, mis pulmones están sanos. Yo no puedo ver las resistencias vasculares, por lo tanto, mi radiografía de tórax va a ser normal, ¿vale? ¿Qué le voy a dar a estos niños como tratamiento? Varía. En los casos más graves, más graves, los voy a intubar. Voy a ver que las resistencias siguen altas,
que el ventrículo derecho ya está fallando y entonces les voy a dar de todo. En los casos más leves, en los que solo hay periodos de desaturación y de baja de oxígeno con la alimentación, con el llanto, lo primero que necesito es oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el mayor vasodilatador pulmonar. Entonces, lo primero que necesito es oxígeno. ¿Qué medicamentos puedo usar? Inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y 5. Sildenafil, milrinona, ¿sale? La milrinona, sobre todo en el contexto del niño hemodinámicamente inestable. Y en los casos más graves que tienen disfunción de saturación, está el niño estado a 100 partes por millón, hasta 1000 partes por millón, y lo que hacemos es que lo conectamos al ventilador y entonces el ventilador le va a poner al niño oxígeno y óxido nítrico. ¿Sale? El óxido nítrico es un potente vasodilatador pulmonar y entonces lo que buscamos es con eso lograr adecuada vasodilatación pulmonar. ¿Dudas ahí? Ok. ¿Qué pasa si ventilamos al niño bien fuerte o si hay alguna otra cosa? Pues vamos a tener aire ectópico, salida de aire extraalveolar. ¿Dónde puede haber aire extraalveolar? Muchas veces por efecto de la presión, de la ventilación. No, no influye el tiempo. No influye el tiempo de instauración del uso de óxido nítrico para que progrese o no progrese. Hay otros factores, es todo un tema de estudio bastante complicado, pero el óxido nítrico lo reservamos para los pacientes que no respondieron a nada más y hay ya algunos estudios genéticos que hablan de que hay isomorfismos genéticos que pueden hacer que los niños respondan o no respondan mucho más que el tiempo que nos podamos tardar o no tardar en hacer algo, ¿sale? Sí, una fístula traqueosofágica también me puede producir aire extraalveolar, sobre todo cuando tenemos una fístula traqueosofágica o una atresia esofágica con fístula baja o fístula alta, cualquiera de las dos fístulas me pueden producir, aunque la realidad es que no. ¿Por qué no tanto? Aunque puede llegar a darse, ¿por qué no tanto? Porque recuerden que las fístulas traqueosofágicas conectan precisamente la tráquea con el esófago. Entonces, pues está llegando aire a donde tiene que llegar aire. El riesgo más bien es que se broncoaspire el paciente. Pero ¿quién sí? No es tanto la fístula, es la hernia diafragmática. Cuando yo tengo una hernia diafragmática, yo nunca debo dar ventilación con presión positiva. Es la única contraindicación que van a dar de ventilación con presión positiva en un neonato. Una hernia diafragmática, porque lo que van a provocar es un neumotórax a tensión, porque van a reventar el pulmón hipoplásico de ese lado, ¿sale? Entonces, ahí sí se puede fugar aire que vaya a requerir drenaje. 20% o menos lo podemos vigilar, le damos oxigenito al niño y dejamos que se absorba. 20% o más, drenaje, sello pleural y resolvemos el problema, ¿sale? ¿Dudas ahí? Perfecto. La displasia broncopulmonar, ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, es una secuela del barotrauma y del efecto de de la ventilación mecánica y el uso prolongado de oxígeno. Tenemos algunas radiografías, fíjense, esta radiografía es de la enfermedad de membranas hialinas, cómo está todo generalizado, esa imagen de vidrio despulido, ¿sale? Aquí vemos, no se ve tan bien, pero aquí vemos un poquito y eso de corazón peludo, vemos los cilios un poquito congestivos. Aquí está la aspiración de meconio, miren los infiltrados algodonosos, cómo están en varios puntos, pero no en todo el pulmón, ¿vale? Con algunas bandas. Y esta es una radiografía de una hipertensión pulmonar persistente al recién nacido, que se ve normal, porque está todo normal en la hipertensión pulmonar como tal en el parénquima y no hay una imagen radiológica que yo pueda ver, ¿sale? ¿Dudas en las radiografías? Seguimos entonces con el séptimo caso clínico. Tenemos un masculino de 48 horas de vida extrauterina, obtenido en su domicilio. Acude por cuadro de 6 horas de irritabilidad, respiración acelerada, rechazo a la alimentación y temperatura rectal de 38,8 grados Celsius. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Neumonía neonatal, sepsis neonatal tardía, sepsis neonatal temprano, meningitis. Pues sí, ¿no? Sepsis neonatal temprana. ¿Qué estudios solicitamos para confirmar el diagnóstico de estos? Biometría hemática, examen general de orina y urocultivo, biometría hemática, proteína C reactiva y procalcitonina, biometría hemática, radiografía de tórax, biometría hemática, citológico líquido, cefalorraquídeo y grano. Efectivamente es temprana, evidentemente a todos los recién nacidos con sospecha de sepsis los vamos a hemocultivar, a todos, pero bueno, estos estudios, ¿vale?
¿Y cuál va a ser el tratamiento inicial de este paciente? Vancomicina, cefotaxima, meropenem, vancomicina, ampicilina, amicacina o ampicilina, cefotaxima. Muy bien. ¿Cuál es una complicación de la patología del paciente? Coagulación vascular diseminada, hidrocefalia, displasia broncopulmonar o hemorragia intraventricular. Muy bien, coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es la diferencia entre la sepsis precoz o temprana y tardía? La primera, la temprana, se hace en los primeros 3 días de vida. La tardía es a partir del tercer día de vida. ¿Cómo se contagió el niño? Pues el niño de menos de 3 días lo más probable es que sea contagiado por vía ascendente a través del canal de parto. Por lo tanto, ¿quién lo está contagiando? ¿Quién lo está colonizando? Streptococos, Streptococo galactiae, Streptococo gram positivo grupo B, E. coli, enterococos, listeria, herpes, enterovirus, puede haber también por ahí un CMV, ese tipo de microorganismos, ¿sale? En la sepsis tardía, todavía pueden entrar los de la temprana, como es el caso de la galactiae, algunas E. coli y listerias, pero ¿quién se va a agregar? Pues, no, sigue siendo galactiae el más frecuente, E. coli no es el más frecuente. Podemos tener epidermidis, cándida, o dependiendo de nuestra... Pero para infecciones de vías urinarias y para todo lo demás que quieran. A nivel mundial sigue siendo galactiae. Si ya todo el mundo les ha dicho que escojan E. coli en México, no me voy a pelear con que escojan E. coli en México. Pero dudoso. Pero dudoso. Volvemos. ¿Qué otra cosa aquí? Pues depende, porque esto en quién se va a dar en recién nacidos de muy bajo peso y en pacientes que están hospitalizados. Pacientes que están hospitalizados, ¿qué quiere decir con pacientes que están hospitalizados? Pues va a ser pacientes que dependiendo de los patógenos hospitalarios. Y eso es de cada hospital. Cada hospital será lo suyo, ¿sale? Pero aquí ya entran muy importantes los epidermidis y la cándida. Entonces, estos niños ya podemos considerar la cándida. ¿Escuchó? ¿Quiénes tienen más riesgo? Pues todos los que tienen más riesgo van a ser en la temprana. Pues sí, si yo tengo una mamá que tiene cultivo positivo para galactia, el niño tiene riesgo. Si yo tengo una mamá que tuvo una coriomioitis, el niño tiene riesgo. Si el niño tuvo una ruptura prematura de membranas, en México tiene riesgo. Si la tiene un recién nacido pretérmino, tiene riesgo y bajo peso. Y yo insisto que no, porque eso lo único que estamos haciendo es continuar el estigma de decir que la atmósfera en México es cochina y entonces toda está colonizada por E. coli. Pero bueno. Y aquí, ¿quiénes van a ser los que están en más riesgo? Los recién nacidos pretérmino y los pacientes que están hospitalizados. Entonces, los pretérminos, entre más bajo peso, más tiempo hospitalizados, mayor riesgo, ¿sale? El curso clínico va a ser completamente diferente. Mientras que en la sepsis temprana tenemos una afección que generalmente es multisistémica y va a ser fulminante, en la sepsis tardía normalmente vamos a tener menos mortalidad y más morbilidad. Van a ser meningitis, osteomielitis, artritis, infecciones de vías urinarias, ¿sale? ¿La meningitis va a ser más frecuente en recién nacidos? Sí, en los tardías. La sepsis tardía es más frecuente que se asocie a meningitis, mientras que la sepsis temprana es más frecuente que se asocie en menos cantidad la meningitis a sepsis temprana, perdón. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Eso sí, la temprana sí se asocia a neumonía, eso es cierto. El tratamiento inicial, ¿cuál va a ser? Ampicilina amicacina. El tratamiento de la tardía puede empezar con ampicilina amicacina, no vamos a decir que no. ¿Qué pasa si yo tengo meningitis? Pues ya entonces es ampicilina con cefotaxina. Pero la verdad, y más que vancogenta, la mejor opción que tienen es vancomicina cefotaxima, ¿eh? ¿Por qué? Si está ingresado, vancogenta, dice aquí. Pero si tiene meningitis es ampicilina cefota. Pero pues si está ingresado con meningitis, pues ya es vancocefota, ¿no? Entonces, un recién nacido con sepsis tardía, vancocefota, ¿no? Pero sí, amica de primera elección. En México, amicacina, no gentamicina, ¿sale? ¿Cuánto tiempo? 7 días de la meningitis, 14 días de la galactia, 20 días para los muchos nos va a decir porque hay un gran número de sepsis se nos van a ir sin aislamiento. Entonces, todo lo que podemos hacer será darle por lo menos 7 a 10 días con un curso mínimo de 10 días de este tipo y guiándonos por criterios clínicos y de laboratorio, disminución de reacciones de fase aguda para determinar si mi tratamiento se suspende aquí o se va a tener que llevar a más de esos 7 a 10 días, ¿sale? ¿Cuál tiene más mortalidad? La sepsis precoz. ¿Cuál tiene más complicaciones? Sobre todo si tuvo meningitis, la sepsis tardía. ¿Alguna otra duda? Nos vamos a seguir peleando sobre si es la temprana, no es la temprana, si es la tardía, no es la tardía, si es la E. coli, las mujeres están colonizadas. Clínico